Bueno, genial. Pues nada, vamos a aprovechar que esto va bien para, bueno, para continuar con lo que teníamos, ¿no? Que nos habíamos quedado en el principio. Sencillamente te había presentado y poco Sí, más, no hemos dicho mucho más. Me estabas contando un poquito el tema de tu formación y demás. sí. Te contaba que, bueno, una vez que empecé a dar clase, me di cuenta de que la educación no había evolucionado en absoluto, ¿no? Y que seguíamos dando clase como si, bueno, fuéramos fotocopias. Y me parecía que había una necesidad más allá. Por lo menos yo así lo sentía porque yo así lo necesité en su momento, ¿no? Entonces empecé a adentrarme en el mundo de la educación emocional, aparte que también me pilló en un periodo de vida en el que más bien llegó a mi vida por mi persona, no por mi vertiente profesional. Y ahí me di cuenta de la cantidad de cosas que yo aprendí, ¿no? A nivel personal y que si me hubieran enseñado de pequeña hubiera cambiado todo mucho. Entonces me di cuenta que la educación estaba dejando de lado una parte muy importante del ser, ¿no? Realmente en el mundo en el que vivimos, que la información está a un golpe de clic, estábamos abandonando todas las habilidades para la vida, ¿no? Estábamos dejando de lado los corazoncitos de los peques, de los adolescentes y dejando también en un mar de dudas a las familias, porque bueno, los tiempos han cambiado mucho, aunque no lo parezca, ¿no? Muchas veces. Y entonces pues empecé a dedicarme a esto. Me he hecho cursos de neuroeducación, hice un máster de 2 años en programación neurolingüística, coaching educativo y educación emocional, ¿vale? Luego también me he hecho facilitadora de disciplina positiva, que me ha parecido una herramienta espectacular, ¿no? Para concebir la crianza con muchísimo más amor del que, del que se tiene actualmente. Y más o menos en ese ámbito me muevo. Soy profe, soy maestra de yoga también para peques, porque Ujú. también vi que educación emocional y yoga para mí estaban muy unidos. Y también creo que es una buena actividad, una buena manera para que los niños empiecen a tener contacto con lo que llevan por dentro. Claro, muy bien. Pues entonces estamos en la misma línea, Laura, porque a mí me pasa un poquito lo mismo, ¿no? También vengo de, bueno, en mi caso, el contacto con el tema de la educación emocional y un poquito más allá de lo que es sencillamente la parte cognitiva, ¿no? Que es lo que en los coles se centran a día de hoy y en el pasado. O sea, esto es como el paradigma este mecanicista de que somos maquinitas y de alguna forma pues estamos aquí para producir. Entonces se nos enseña sencillamente aquellas destrezas que se consideran necesarias para producir y se olvidan de lo que es la persona, de Uh -huh. cultivar toda la parte emocional, espiritual, pues el resto de dimensiones que conforman a la persona. Entonces yo me formé porque yo soy de formación, digamos así básica, pianista. Hice la carrera de piano y claro, yo me encontré en un mundo en el que, vale, la música me encantaba, era algo muy bonito. Y bueno, aquí tengo también por ahí a mi prima Mariluz, que ella toca el acordeón. Y bueno, viene de un poco de tradición de familia, el tema de la música. Y lo que ocurría era que de algo que me encantaba, después en el conservatorio las enseñanzas son así como súper militares, van ahí, vamos, eh, tienes que ser una máquina de repetición y además tienes que llegar a unos estándares de perfeccionismo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? A mí realmente me causó más mal que bien. Por una parte era el disfrute, pero por otra parte, claro, me gustó porque me sirvió para que me afloraran todas esas dificultades que yo tenía y claro, me fuese un poquito al tema de la terapia transpersonal y demás que hice durante muchos años. Y claro, después ya cuando ya era profe en conservatorios y demás, dije, jolín, es que esto hay que cambiarlo. Y fue por eso que empecé a hacer el máster de didáctica de la música en especialidad de educación emocional. Entonces, bueno, a ver cómo desarrollamos competencias emocionales a través de lo que sería el aprendizaje de un instrumento.
Lo que pasa que, claro, esto luego lo hice más extensivo y el doctorado y tal siempre he estado en la línea de investigación esta, ¿no? De la educación emocional dentro del ámbito de la educación musical. Pero sí que es verdad que ahora, a día de hoy, estoy en la universidad y lo mismo, pues sigo en esta vía, pero sí que ya lo extiendo a todo, es decir, no solamente a la música, sino a cualquier disciplina, porque es lo que tú dices, hace falta que esto se lleve a todos los coles en cualquier disciplina y que la enseñanza cambie, que pase de este paradigma tan mecanicista a un paradigma más holístico, ¿no? Que contemple a la persona en su globalidad. O sea, que realmente es Claro. una educación para la persona, no como Sí, producto. y claro, además es que, bueno, entender la educación como que a todos le hay que darles lo mismo en el mismo momento y es un poco inviable, ¿no? Ujú. Porque yo siempre pongo la metáfora de si hay un pantalón para un niño de 7 años, seguramente que no a todos los niños de 7 años les valga ese pantalón. En la Claro. educación más o menos la estoy viendo así, ¿no? Todos tienen que llegar a la meta en el mismo momento y eso es forzar una maduración que lo que nos trae es mucha frustración y a mí me duele mucho cuando hay niños que dicen que no quieren ir al cole. Ujú. Claro. Entonces ahí creo que cuando me preguntabas, hablábamos el otro día de, bueno, cuáles podrían ser nuestras bases, ¿no? Para la educación. Creo que una de ellas es el respeto por los ritmos. Es básico. Ujú. ¿Y cómo crees que esto se podría llevar de alguna forma a lo que es la educación de una escuela de hoy día? Bueno, no soy partidaria de los exámenes, sobre todo en el mundo en el que vivimos. O sea, valorar la capacidad memorística cuando tenemos una computadora en nuestras manos todos los días, pues bueno, tampoco me parece primordial dentro de la educación. Sí que es cierto que hay que aprender, que hay que saber de geografía, de lengua, de matemáticas, por supuesto, pero sin dejarnos llevar por ese conocimiento, abandonando la persona, ¿no? Abandonando ese ritmo. Hay diferentes maneras de enfocarlo. Hay muchas pedagogías activas donde los niños van consiguiendo sus objetivos según su ritmo de maduración y no dependiendo de un trimestre o de un curso escolar. Ujú. Eh, para mí habría que hacer una renovación desde las raíces del sistema educativo. Y esta pregunta es así, es un poco complicada, pero me imagino que tú habrás reflexionado sobre ello porque yo también me planteo este tipo de cosas, ¿no? Y es, ¿cómo lo harías? ¿O qué crees que haría falta para que se diera este cambio? Pues, por ejemplo, ser más creativos en el aula. Dejar que entre el juego, que el juego se ha concebido como ocio, ¿no? Como un premio, y realmente es el aprendizaje más significativo. Dejar entrar el juego, el humor, la creatividad, ¿no? Hacer que los niños se sorprendan con el aprendizaje, hacerles a ellos partícipes del aprendizaje, no simples loros que van a repetir lo que dice un libro o lo que les hemos dicho nosotros o nosotras como adultos. Clases prácticas que aprendan, que en los coles haya huertos, que haya un intercambio de profesionales, ¿no? Que el colegio esté abierto a todo el mundo para poder hacer cosas, que ya lo están, ¿eh? Que esto no es una crítica sobre todo a las personas que forman los coles, ¿no? Pero eso, que se deje, que no aprendamos de dónde viene la leche en un libro. Claro, claro. Eso creo que es el aprendizaje más sorprendente para los niños y es con lo que se van a quedar. No, es así, todo lo que es a través de la experiencia es cómo se aprende realmente, que Mm. no a través de conceptos, ¿no? Que es un poquito lo que pasa. Pasa en todos los sitios, sí que es verdad que en España somos muy de conceptos, nada de experiencia, pero lo digo, por ejemplo, con el tema de la música, con el tema de los idiomas, siempre pasa, ¿no? Que Mm. nos quedamos un poquito ahí, al final no es que seamos más tontos, es que sencillamente la metodología también pues falla un poquito. Claro, luego además creo que la valoración de exámenes, esa calificación, es como muy injusta porque se está valorando
algo muy puntual, no, aunque sí se tenga en cuenta el proceso, ¿no? del peque o del adolescente durante el trimestre, al final nos ceñimos mucho a las notas y creo que es más importante el valor del proceso que del resultado, sobre todo en las épocas en las que estamos creciendo y madurando. Entonces, bueno, Se ha cortado un poquito, ahora ya te oigo bien. eso, el dejar un poquito más de apertura, que no se centre todo en el resultado, sino en el proceso, que es donde realmente ocurre la magia, ¿no? Es donde nuestro cerebro hace las conexiones neuronales, donde enlazamos conceptos que hemos aprendido de diferentes disciplinas y podemos encajarlas. Estoy totalmente de acuerdo, Laura. Yo, desde el proyecto de Educar y Brillar, es como todo esto lo vemos así y la cuestión es la siguiente. Es que pienso que para que esto pueda suceder, los educadores adultos tienen que saber hacerlo. Lo que pasa es que nosotros hemos sido educados también desde esta perspectiva misma que replicamos. Entonces, ¿cómo revertir esto? A través de la educación de las personas adultas, por una parte los profesores, por otra parte también los papás, porque muchas veces pasa, y me imagino que tú lo habrás visto, pero yo lo he visto muchísimas veces, que los papás son los primeros que están súper preocupados con el tema de las notas y que saca mi hijo en el examen. No, 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 a mí lo que me interesa es la nota del examen, ¿no? O sea, es que a ellos también hay que reeducarles, hay que hacerles ver que sí, que por supuesto, que es importante, pero no solo es eso. Sí, vamos a hablar del examen, pero ver que realmente no es el objetivo. Entonces, claro, es como tú dices, que darle un vuelco a la educación, pero yo creo que principalmente es a través de la concienciación de las personas adultas. Y eso por eso Educar y Brillar básicamente se centra en los educadores adultos. Pero está centrado sobre todo no en cómo tienen que enseñar, sino en aprender de ellos mismos primero, claro. Sí, a mí eso me pasó cuando empecé a dar formación de profesorado para el CEFIE aquí en León. El profesorado me demandaba mucho educación emocional para el aula, ¿no? Y después de un par de formaciones me di cuenta que de poco servía el que diéramos actividades hechas, ¿no? Toma, este es el material, gestiónalo. Claro, la receta, ¿no? Si nosotros como adultos les gritamos, no validamos sus emociones, no respetamos su ritmo, les juzgamos, entonces todo eso, tener una buena educación en el aula viene por tener una buena educación personal, ¿no? Ahí está. Y lo que tú decías, completamente de acuerdo. ¿Cómo educamos? Pues no hay un manual, ¿no? Entonces, educamos según nos educaron a nosotros, ¿no? Eso es lo que tenemos que revertir, como tú dices, es lo que tenemos que desaprender para aprender nuevas cosas. Porque sí que es verdad que las cosas han cambiado porque se sabe mucho más. Muchas veces hay papás que me dicen, bueno, hombre, a mí me castigaron y no ha salido tan mal. Y yo he dicho, bueno, eso habría que verlo para empezar. Y lo segundo es, ha salido bien a pesar de aquello, ¿no? A pesar de eso hemos salido bien. Y ahora, gracias a Dios, se ha investigado muchísimo en neuroeducación, en el desarrollo del cerebro. Y saber eso es, creo que, básico para entender hasta dónde le podemos pedir, ¿no? Tanto a un alumno como a un hijo o a nuestros sobrinos, que he visto que está mi hermana por ahí, ¿no? Tener eso claro, hasta dónde les podemos pedir dependiendo de su desarrollo. Exactamente. Nosotros como educadores, pues digamos que intentar tener esa comprensión, ¿no? Que muchas veces el niño, ya sean padres o sean profes, ¿no? El niño o el adolescente, pues tiene unas conductas concretas y que no es por nada personal.
Es sencillamente porque está en un momento o que requiere atención o que es su forma de manifestar un malestar de alguna forma. Entonces, claro, eso nosotros tenemos que saberlo. Pero si nosotros tenemos un montón, una, desconocimiento de eso y dos, como problemas emocionales nuestros que no sabemos gestionarlo ni nosotros mismos, pues ¿cómo vamos a saber gestionar el de los niños? Es que es complejo, por eso digo el tema este de siempre volver a uno, ¿no? Sí, yo he tenido una frase que me ha acompañado durante estos últimos años, que es gestionar las emociones como adultos para poder acompañarlas de los niños, ¿no? Al final, cuando no gestionamos bien una rabieta de un peque o una salida de tono de un adolescente, porque no es que él nos produzca esa emoción, es que nosotros, ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo gestionamos ese enfado cuando nos pone de los nervios un adolescente, ¿no? Pues si me enfado, tenemos que darnos cuenta de que todo lo que va a surgir de ahí nos va a desconectar de nuestros peques o de nuestros adolescentes. Porque cuando estamos enfadados, nuestra mente está secuestrada, ¿no? Por la emoción. Y de ahí que salgan sapos y culebras por nuestra boca. Y que luego, evidentemente, nos arrepintamos, ¿no? Pero es primero eso, es primero decir cómo estoy gestionando yo estos momentos para ser ejemplo para mis hijos. Al final somos su espejo, aprenden, somos su modelo, ¿no? El, Eso. el adulto y sobre todo los papás y las mamás en casa son su modelo a seguir. Si papá y mamá lo hacen, sé que tengo que hacerlo así. Claro. Y luego está también que con los papás muchas veces pues ven unas formas y luego a veces están en el cole. O sea, muchas veces quiero decir la diferencia que hay o la poca comunicación que hay entre estos dos ámbitos, ¿no? La parte de la familia y la parte de las escuelas. Y que muchas veces pues, los papás están reticentes a hablar con los profesores, pues porque no entienden, o viceversa, cuando es que esto es súper fundamental. Por eso, ¿no? Porque el niño a lo mejor se le dice una cosa en el cole, por ejemplo, vamos a poner, de todos los profesores a gestionar sus emociones, tal, y están súper preparadísimos. Y después van a casa y se encuentran otra cosa, o viceversa. Ajá. Entonces, bueno, eso es como, madre mía, un lío para el niño, ¿no? Porque al final no sabe bien para dónde ir y necesita... Perdón, mi gatita acaba de tirar el comedero porque me está pidiendo chichi. Entonces, bueno, pues eso, que necesitan una dirección y necesitan que todos los que están formando parte de su educación pues vayan a una. Claro. Y esto también es para mí primordial. Y espero Creo, que poco a poco se vaya creando esto. claro, es lo que tú dices. Creo que se ha creado una desconexión entre el centro educativo y las familias. Las dos se sienten como amenazadas, ¿no? Eso es. Y nada más lejos, o sea, hay que entender que los padres las familias dejan a sus tesoros, a lo que más aprecian y más quieren. Y, y entonces también las familias tienen que confiar en el educador, ¿no? En la educadora que sabe, que conoce, ¿no? Que sabe lo que tiene que hacer. Tiene que haber una confianza mutua. Por eso decía antes de que los coles estén abiertos, de que estén abiertos a esa interacción, ¿no? Que haya una confianza plena entre las dos partes, que una decisión del centro por el bien de un alumno no se tome como un ataque desde las familias o viceversa, ¿no? Una decisión de una familia se tome como un ataque hacia el centro. Ahí creo que dentro de la crianza sufrimos mogollón de desconexiones en ese aspecto. Es como, por ejemplo, cuando los chavales llegan a secundaria y es como ¡pum! La familia desaparece. Claro. Ya desaparecen hasta prácticamente las extraescolares. Ujú. Es como llegamos a secundaria, llegamos a bachillerato y ya no hay esa necesidad de los papás y de las mamás y sí, sí que se necesita. Hombre, claro, claro que se necesitan.
Hay que, todavía. hay que estar ahí en cada momento. La disciplina positiva me enseñó una metáfora muy bonita, que es que la familia es como las barandillas de un puente, ¿no? Ujú. Entonces al principio están muy pegaditas, ¿no? Es un puente muy estrechito porque necesitamos mucho acompañamiento, estar muy cerquita, ¿no? Pero con el Ujú. tiempo se gana autonomía y se ganan habilidades y esas hay que abrirlas un poquito, ¿no? Claro. Pues Pero esto, ese es el camino, ¿no? Ese acompañamiento, pues abriendo un poco esas barandillas. claro, se van abriendo, pero claro, es que los chavales cuando están en el instituto es realmente, no voy a decir cuándo más lo necesitan, pero muchísimo. O sea, es que de una forma diferente, voy a decir, no es que sea lo que más, sino que necesitan a sus padres de una forma diferente. Entonces, ese acompañamiento y ese apoyo, desde luego que durante la secundaria es fundamental. Claro, no Y puede sí, parecer tan de golpe, ¿no? claro, y pasa tanto en las familias como después también hay que tener en cuenta que el profesorado en bachiller pues realmente son especialistas en en una materia, pero no se han formado como, digamos, profesores, ¿no? Que hablan más de didácticas, de cómo tienes que acercarte a la persona y demás. Entonces también eso es una carencia Sí. con la que nos encontramos. Yo, por ejemplo, agradezco un poco que ese curso de adaptación pedagógica que se hacía antes, el famoso CAP, haya pasado a algo un poquito más profundo, ¿no? Sí. Porque realmente yo desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi carrera de historia del arte, pues me di cuenta que muy bien, pero que yo tenía que transmitir todo esto a 30 adultos con la L, como les llamo yo, adultos en prácticas, y que son un volcán emocional a punto de estallar todos los días y necesitaba herramientas para gestionar esos grupos, ¿no? Por Uy, eso se ha también, vuelto a cortar el audio. Laura, no sé si- dime, otra vez, que se ha cortado un poquito el audio otra vez. ah, Ya está. a ver, ¿qué estaba diciendo? Sí, lo del volcán emocional. Eso, ¿no? Que me dieran herramientas para poder estar con esos chicos y acompañarles, porque no solo es un acompañamiento en cuanto a darles conocimiento, ¿no? Es un acompañamiento de madurez. Y en ese Mm, acompañamiento de madurez hay muchas situaciones que son más importantes que aprenderse los reyes católicos. exactamente. Sí, pero eso de momento está, bueno, empieza a contemplarse ahora, pero muy vagamente. Todavía falta proceso. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos ahí un poquito en el camino. Entonces Sí, es cuestión de que cada vez más las personas se vayan concienciando. Yo creo que cada vez más los papás y cada vez más profesores ven que este es el camino. ajá. Entonces, bueno, pues poquito a poco, si tampoco el mundo no se hizo en 2 días, ¿no? Sinceramente, A ver, más. la dificultad que yo me he encontrado cuando he trabajado con profesorado y con familias al final es el común a todos, ¿no? Es la sociedad en la que vivimos. No hay tiempo, vivimos muy deprisa. Entonces, educar en la calma, cuando ahí fuera lo único que hay es estrés y velocidad, es muy complicado. Cuando eres profesor y tienes que cumplir con un currículum que tienes que dar, etcétera, etcétera, también hay una presión, no hay una velocidad. Este trimestre no he llegado, el siguiente voy a tener que ir más deprisa. Y el querer cumplir con eso, al final nos desconecta otra vez. Es lo que te decía, ¿no? Dejar mucho más abierto ese aprendizaje, que hay cosas más importantes que también hay Ya, que dar relevancia. pero para eso es necesario transformar las bases, porque las bases son llegar a una programación de X contenidos y de X contenidos que son conceptos y procedimientos, pero nada que tiene que ver en realidad con la persona. Claro. Entonces, eso es lo que hay que cambiar de alguna forma y eso es a través de concienciar pues cada vez más a las personas y cómo se conciencian pues desarrollando su propio autoconocimiento, lo que realmente es importante, la vida, y de alguna forma ver que esto no quiere decir que no haya que aprender unos contenidos, sino Ujú. que sencillamente es otra forma distinta, es otro punto de partida, es otra base. Pero Yo claro, siempre digo que es mejor aprender habilidades para la vida ahora, porque de pequeños necesitamos tolerar la frustración, de adolescentes también, de adultos también.
O sea, toda la vida vamos a necesitar de ello. Y para aprender tenemos mucho tiempo, mucho tiempo. Por eso yo incluso le doy muchísimo más valor a esa formación en ser persona, en ser buena persona, que en ser un 10. Claro. Porque el conocimiento, si no eres buena persona, al final, no sé yo si le darás buen uso. Claro, sobre todo es esto, ¿no? Para mí el vivir plenamente, el conocerte, el saber quién eres, el respetarte, pues de todas este tipo de cosas. Uy, te pierdo otra vez, Laura, a ver si vuelve otra vez la conexión. Te oigo perfectamente. Vale, ahora. Sí, Quería preguntarte, Laura, porque en toda esta experiencia que tienes, por ejemplo, te voy a decir con los padres, con las familias, ¿vale? ¿Cuáles son las problemáticas que ves en ellos? O sea, o que ellos de alguna forma te exponen, sus preocupaciones. Ah, depende un poco de las edades, pero bueno, normalmente es una preocupación por los estudios, ¿vale? ujú, Y luego también por la gestión de los enfados o las frustraciones, ¿vale? Vamos a hablar primero de la infancia y luego pasamos un poquito a la adolescencia, ¿vale? Va más o menos encaminado por ahí. ¿Qué ocurre? Que no gestionamos bien las rabietas desde pequeños con ellos, ¿no? El ser padre o madre está súper juzgado en el día de hoy. Entonces, lo primero es que cuando sucede una rabieta en público, lo único que se quiere es contener radicalmente esa rabieta por todos los espectadores que te están juzgando, ¿no? Que ujú, te juzgan para bien y para mal. Porque si tú paras esa rabieta de tu hijo cogiéndole, ¿no? Alguien dirá, madre mía, vaya madre, vaya padre, qué poca paciencia. Pero si te sientas en el suelo con tu hijo, con tu hija, hasta que pare de llorar, te dirá alguien, madre mía, pues sí que le está educando bien, ¿no? eso es inevitable. Entonces, hay mucha presión, se juzga muchísimo a los padres y a las... Y no hay un manual. ¿Te has parado, Emi? No hay un manual de ser padres y madres, ¿no? Entonces, cada uno lo hace lo mejor que puede con lo que tiene. Lo que es bueno es que cuando llegan a mí, yo trabajo con los dos lados. Trabajo con papás y mamás y trabajo con el peque. Ujú, Porque está claro que en el equipo, como ya les llamo, en el equipo familia, todos tienen su granito de arena que han aportado a esa situación. claro. Entonces, cuando se cambia un poco la perspectiva de crianza de los papás y de las mamás, cuando se les convence, ¿no? de que desaprendan sus patrones o creencias sobre la crianza, lo que hablábamos antes, que den un poco de margen a la paciencia, a la empatía, al acompañamiento, las Ujú. cosas empiezan a cambiar un poco. Y el peque también se da cuenta, ¿no? Y él también empieza a cambiar. Y empezamos a encontrar un poco de sintonía en el, Claro. en el hogar, pero siempre trabajando con las dos partes. ¿Y con las dos partes al tiempo o por una parte el nene o los adolescentes y por otra parte? Yo depende, hay problemas, o hay más que problemas, hay situaciones que yo trabajo de forma individual con cada uno y hay situaciones que trabajo de forma conjunta. Ujú. Porque Depende del caso. hay muchas veces, sobre todo cuando son adolescentes, que una figura que medie un poquito entre la rebeldía adolescente y el adultismo, ¿no? Pues está bien. Las energías se suavizan mucho y se empieza a hablar un poquito más desde el amor y del respeto, no desde el rencor, ¿no? Sino buscamos más soluciones que culpables. Yo al final cuando hay una mala... ayer subía un post sobre las notas, ¿no? Cuando llegan suspensos a casa, han llegado suspensos a casa. No busques un culpable, busca soluciones a la situación, ¿no? Que tenemos entre manos. Claro.
Entonces, intento eso, ese acompañamiento para que las soluciones, sobre todo, nunca parten de mí, ¿vale? Siempre parten del otro. Eso es algo que me enseñó el coaching y la programación neurolingüística, que no hay nada fuera de mí, todo está dentro de mí y es ahí es donde tengo que buscar. Claro, es por eso de la receta, lo que me vale a mí no es lo que le vale al vecino. Claro. Efectivamente, cada niño es un mundo, cada familia es un mundo, cada familia tiene una situación. Papás que los dos trabajan, papá que vive fuera, mamá que vive fuera, padres separados, familias en los que mamá está en casa. Entonces, todo es muy diferente y cada uno necesita su solución. No es algo global. Es algo un poquito para dar a cada uno lo que necesita, ¿no? Que sean, que se validen emociones también, porque es muy importante. Tendemos a minimizar tanto las emociones como las opiniones de los peques y de los adolescentes. Y no, hay que tenerlos muy en cuenta. Muy en cuenta. Se sienten parte de un algo, en este caso ese sentimiento de pertenencia. Y todo marcha mucho mejor cuando te valoran. Si nos ponemos Claro. como comparación nosotros, jolín, cuando tú estás en un grupo o en tu trabajo entre tus amigos y nadie valora tu opinión, ¿cómo te sientes? Claro, Pues a los niños les pasa lo mismo y a los adolescentes también. exactamente. Entonces, cuando desaprendemos que no es tú cállate que eres pequeño, pues Eso es, las cosas empiezan a fluir de otra manera. claro, claro, eso es súper importante. Porque muchas veces es que es fundamental, ¿no? Que nos creemos que por ser adultos, pues lo nuestro es lo que tiene que ser y no estamos abiertos a aprender de los niños, ¿no? Y ver pues que ellos tienen su realidad y que tienen sus propias necesidades, hay que escucharlas y que son igual de importantes que las nuestras. Entonces, bueno, claro, Yo es que eso es fundamental. hay que rascar la superficie. Porque un mal comportamiento lo único que nos está diciendo es que hay una emoción, hay una necesidad que no se sabe expresar de otra manera. No tienen las herramientas. De hecho, no las tenemos muchas veces ni los adultos, Claro. que nos enfadamos bien. No, Entonces, desde luego, eso es así. claro. Entonces ellos menos. Y debajo de esa explosión emocional hay algo, que eso es lo realmente importante. Está en esa necesidad que no está siendo cubierta. Y lo que a mí me parece muy interesante es, aparte de saber esto y explorar esa necesidad, muchas veces que los padres o los profesores, ¿no? Como que se sienten atacados o que eso les moviliza a ellos algo a nivel interno y por eso quieren no tener que enfrentarse a eso porque a ver eso a mí que me está provocando, solo que a mí me mueve los cimientos. Es decir, vale, ¿por qué o qué? ¿Qué es lo que a mí me está provocando esto, no? Es como me está ayudando de alguna forma a la otra persona a ver qué hay dentro de mí que yo tengo que digamos, transformar. Entonces, Claro, cuando se mira desde esa perspectiva es todo un aprendizaje. los niños y los adolescentes siempre nos hacen de espejo. Nosotros somos espejos de ellos, pero ellos también nos Claro, hacen de espejo. Y nos claro, dicen que esto que está sucediendo está entrando en conflicto con algo tuyo. claro, exactamente. Mira, a ver, rasca ahí un poquito a ver qué es lo que encuentras. La verdad Claro. es que es algo, yo aprendo muchísimo con los niños. Los niños y las niñas me ponen delante a mi persona, ¿no? Así, ¡pas! Y aprendo mucho de ellos. Y siempre se lo hago saber. Creo que ellos tienen que saber que nosotros adultos seguimos aprendiendo de la infancia, igual que nosotros les enseñamos, ¿no? A ellos. Totalmente. Sí, que ellos vean que son igual de importantes y lo mismo. Y que haya esa comunicación, ese poner en común, ese
Eso para mí es esencial, para que la otra parte, para que los peques y los jóvenes pues puedan confiar en la persona adulta, por lo menos que les van a comprender y no les van a juzgar, para que puedan expresarse tal y como son, que es lo que necesitan. Efectivamente, crear espacios de seguridad para que nos devuelvan confianza. Eso. Al final, si no les dejamos hablar si no les escuchamos de pequeños, no nos hablarán de mayores. Claro. Hay muchas veces que la desconexión empieza en la infancia y luego a los adolescentes, no, es que no me hace caso, es que pasa de mí, es que tal. Que aparte que es algo que es intrínseco a la adolescencia, ¿no? También es algo que se ha empezado a gestar años antes. Los castigos son lo más, el top de la desconexión con la infancia y la adolescencia. Porque no tiene nada que ver. Castigar ahora, Navidades, ha suspendido, te quedas sin regalos de Navidad. ¿Y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y algo también que para mí es muy importante. ¿En serio hay que castigar el error cuando se está aprendiendo? Claro. ¿De qué forma lo planteas tú, Laura? Dando el espacio, o sea, que el error se tome como un aprendizaje, como una oportunidad de aprender las dos partes. ¿Vale? Y sobre todo porque hay algo dentro de nuestro cerebro que es su formación y su desarrollo que está científicamente probado y que no podemos hacer otra cosa, ¿no? con ello. Entonces, cuando la corteza prefrontal, que es la que nos da la lógica, la visión de futuro, la que nos da una organización, una toma de decisiones, no está formada, es imposible que vean las consecuencias a largo plazo, lo que va a pasar después. Entonces, hay que darles un poquito de margen, ¿no? También para que se aprenda. Si castigamos el error, normalmente si hay un castigo no se hace una reflexión de la conducta. Que Claro. la emoción es válida, lo que no es aceptable a lo mejor es la conducta, ¿no? Pero si se castiga, no es raro que luego se dé una reflexión sobre lo que ha ocurrido. Y peor, no se dan otros caminos, otras opciones. No, mira, es normal que te enfades porque nos queremos ir del parque. Aquí, ¿quién se quiere ir del parque? ¿No? Pero ya sabes, es la hora de ir a casa porque tenemos que cenar, bañarnos, etcétera, etcétera. Y te va a montar una pataleta. Acompáñala, acompaña la pataleta. Es normal que pase eso. ¿Tú te quieres marchar de tomar cañas con tus amigos o de un viaje o de tus vacaciones? Claro. Entonces, plantearlo como eso. Puedes gestionar tu enfado, pero no tirándote al suelo, no rompiendo cosas. Hay maneras de hacerlo. Claro, y luego también negociar con ellos. Negociar y hacer partícipes de la norma, ¿no? Porque muchas veces establecemos las normas unilateralmente. Y en cambio, si se pactan normas de convivencia en la familia, todos han tenido que ver en esa toma de decisiones de las normas y es mucho mejor. Claro. Todos están valorados, todos se han tenido en cuenta. Claro. Mariluz dice, yo premiaría los avances solamente. Si te castigan el suspenso, por ejemplo, ya vas con el miedo al próximo examen y te bloqueas. Efectivamente, pero yo no premiaría tampoco los avances. Porque al final en la vida tenemos que aprender, tenemos que integrar lo que es bueno para nosotros. Si integramos que lo que es bueno para nosotros se basa en premios, esos premios van a ir escalando posiciones. ¿Y qué ocurre cuando ya no se puedan escalar más premios? A lo mejor con premiar quiere decir reconocérselo. Eso sí, el alentarles, el valorarles, eso. Eso es. Yo creo que Mariluz ha querido decir eso. Eso por supuestísimo. O sea, hay que valorarles el esfuerzo. Eso siempre. Y estar a premio elogio. Muy bien, muy bien. Claro, claro. El refuerzo. Ese mismo, ese refuerzo positivo, ¿no? Eso No es. lo material, efectivamente. Al final es reconocer, jolín, y
y hacerles un poquito que se den cuenta de cómo se sienten cuando consiguen algo. Porque esa es su motivación, esa es su gasolina para el próximo reto. Qué bien me siento conmigo, lo he conseguido, ha valido la pena el esfuerzo. Claro. Hay que ser realistas, ¿vale? Y eso de querer es poder, lo odio, sinceramente, porque hay veces que no es así. Entonces, sí que hay que ser realistas en este aspecto. Has dado todo de ti, pero no lo has conseguido. No pasa nada. Vamos a ver si quieres seguir intentándolo, porque tampoco es un fracaso decidir que esto ya no lo voy a intentar más e ir a por otra cosa, ¿no? Claro, lo que decíamos antes, cada uno tiene su proceso y a lo mejor sí lo vas a conseguir, pero en otro momento y hasta que llegues ahí vas a aprender otras cosas que a lo mejor otra persona no aprende en ese proceso. Eso es. Que cada uno pues tiene, pues eso, somos distintos y tiene una forma Claro. de llegar. Muy bien, Laura, pues a mí me gustaría ya para finalizar que me comentaras esos aspectos que todo educador debería tener presente y debería de desarrollar. Bueno, para mí el sumum sería el amor incondicional. ¿Vale? Amor incondicional. Y hay una frase de una compañera coach educativa también, que es educadora social, también, que habla que no es personal, es cerebral. Cuando dejamos de tomarnos las cosas personalmente, cuando dejamos de que choque con nuestro ego, empezamos a tener más calma y mucha más paciencia. Y ahí respetamos mucho más sus ritmos. Entonces, amor incondicional, ¿vale? Tomárnoslo como algo personal. Escuchar muchísimo y validar emociones. Yo creo que eso podría ser paciencia infinita. Paciencia infinita y eso, validar emociones, o sea, aceptar que no minimizarlas y darles esa educación, ese acompañamiento emocional en esos momentos en los que están desbordados. Es mucho más importante eso que cualquier otra cosa. Muy bien. Pues fíjate, muchísimas gracias por todo lo que has aportado. Yo voy a decir alguna más, un poquito en la línea en la que yo de alguna forma contemplo lo que sería la parte del educador en sí mismo, que sería la responsabilidad o la autorresponsabilidad, es decir, dejar de echar balones fuera y todo lo que a mí me mueva, pues mirar cómo eso dentro de mí es por algo. Y dejar de mirar al niño que es culpa de, pues este niño, fíjate, en clase se porta fatal, o, por ejemplo, el hijo, ¿no? Que tiene muy mal comportamiento este niño, pues todo eso, ¿no? Mirar la responsabilidad, qué parte de mí puede ayudar al niño y cómo yo de alguna forma, pues puedo estar colaborando o potenciando ese comportamiento, ¿no? O sencillamente no poniéndole las vinas. Esa sería una, la otra sería también el autoconocimiento y la autoconsciencia, que tiene que ver con lo mismo, que cómo yo entiendo la educación, cómo me veo yo a mí mismo, qué es lo que quiero de mi hijo, qué es lo que quiero lograr de mis alumnos, tener esta conciencia e ir a por ello. ¿Realmente lo estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer para que esto sea así? Y si no, ¿qué tengo que hacer? Y ese compromiso, ¿no? Y hay un ahora con lo que has dicho, el educar a fuego lento. El no esperar que de hoy a mañana las cosas cambian, que las cosas cambien, ¿no? Sino, yo siempre digo que hay semillas que yo he sembrado y nunca veré su flor. Pero ahí están, las sembré. Y siendo educador, educadora o siendo papá o mamá, lo mismo. Eso es. Las semillas florecerán. Eso es, que muchas veces queremos ver los resultados pronto, ¿no? Por esto lo de la paciencia. A mí me pasa alguna vez con los alumnos de la universidad, cuando le digo que tienen que conversar con los papás y la importancia, ¿no?, de tender puentes hacia las familias.
Y dicen, es que no tienen normalmente interés y es que solo viene alguno y no sé qué. Y yo digo, mira, si convocas a 30 y viene uno, ese uno ya está, porque para mí ese uno es la semilla. Cuando Es, algo funciona, los demás lo ven. Y es, tú ya has hecho lo que tienes que hacer. No tengas expectativas de cuántos tienen que venir, ni de la respuesta que tiene que tener el uno, el dos o los 30. Tú haces lo que aportas de ti y esa es la semilla. Ujú. Entonces es un poquito esto. Muchas gracias por recordarlo, Laura. Ajá. Y bueno, pues un poco lo que has dicho tú también, la empatía y el amor incondicional y la compasión por uno mismo y también por los demás. Sí, la compasión, esa es fundamental, Emi, por supuestísimo. La compasión. Necesitamos Ujú. un mundo más compasivo. Y esas semillitas, yo creo que con el tiempo irán haciendo que seamos un mundo compasivo. Poquito a poco, a fuego lento. Así se hacen mejor las cosas. Sí, sí, sí. Lo que pasa que lo que decíamos es que ahí fuera Todo va muy rápido. todo va muy rápido, no hay precisamente lentitud ahí fuera, entonces vas ahí. Claro, pero eso solamente, digamos, como la parte superficial, Sí, porque en realidad la parte interna es a fuego lento. efectivamente. Entonces, bueno, es saberlo, tenerlo presente y jugar con ello. Pues muchísimas gracias, Laura. No sé si alguien querrá hacer alguna pregunta o querrá añadir alguna cosita o algo. Para mí un placer haberte tenido aquí y todos los comentarios que han ido dejando, muy acertados. Y Sí. bueno, muchísimas gracias por la colaboración. Porque nos dice que ha sido muy buen directo, muchas gracias. A tu prima creo que era Registros Acásicos también, Sí, gracias, gracias a ti. sí, muchas gracias a todos por haber estado A ahí. a ti Y bueno, también estás ahí. estamos en contacto. Sí, Así que este va a ser el inicio de una gran amistad, como dice la película. eso. Ha sido todo un placer, Laura, y también todos los que habéis estado aquí acompañándonos. Un besote Un beso. y nada, hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente. Venga, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chao.